¿Qué pasó, chivermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Villa por acá, arrancando este fin de semana. Y hay mucha información alrededor del rebaño sagrado y podríamos decir que prácticamente se da por inaugurada la temporada de rumores, de altas de jugadores, de bajas de jugadores y por supuesto muy al pendientes de lo que ocurra con la elección del nuevo director técnico del rebaño sagrado. Y en este aspecto de las altas y las bajas, bueno, ha surgido información en las últimas horas, tanto de llegada como de salida, ¿no? Primero con la llegada o con el supuesto interés que tendría Guadalajara por un futbolista del PSV Eindhoven, Richard Ledesma. Vamos a platicar de cómo está el panorama en ese caso del futbolista mexicoamericano. También salió información respecto de que Cruz Azul va a insistir y va a seguir dando lata con este asunto del Piojo Alvarado, que lo quieren regresar a la Noria. Vamos a platicar cómo está el panorama. También vamos a hablar de esta situación que llamó mucho la atención en las últimas horas respecto de lo que salió, de que si Diego Dreyfus había dado una plática o no. Bueno, pues David Medrano ya revela realmente lo que ocurrió en esas últimas jornadas bajo el mando de Gerardo Espinosa. Lo de Nicolás Larcamón, que estaría descartado para tomar las riendas del Guadalajara. Así que bueno, vámonos con la información que ha surgido en las últimas horas. Empezamos con este tema que sacó Daniel Reyes, que es corresponsal de Claro Sports allá en Europa, respecto del interés que tendría Guadalajara de hacerse de los servicios de Richard Ledesma, futbolista de 24 años, lateral derecho, que mayormente se desempeña por ese costado, lateral derecho, o también puede hacerlo como mediocampista, un futbolista que desde muy joven emigró de los Estados Unidos a Países Bajos, a las fuerzas básicas del PSV Eindhoven, y ahí prácticamente ha desarrollado toda su trayectoria en estos años que lleva ya en Europa. Tiene 24 años y es un futbolista que, de acuerdo con Statistics, que es esta página donde se hace seguimiento estadístico a los futbolistas, mencionan que es de los laterales más destacados en esta temporada ya en los Países Bajos. La cuestión es que para Richard Ledesma se le acaba el contrato en este mercado de verano, o sea, ya en el verano se termina el vínculo que tiene con el PSV Eindhoven y de acuerdo con reportes, pues no estaría interesado en renovar ese vínculo con el PSV, aunque el PSV sí estaría, por supuesto, interesado en renovarlo para que no se termine yendo gratis, porque la situación en el verano sería que se termine el contrato y cualquier equipo podría llegar a un arreglo solamente en el asunto del sueldo para hacerse de los servicios de Richard Ledesma y entonces que pueda salir del PSV Eindhoven, y se menciona que Guadalajara es uno de estos clubes interesados. Muchachos, este tema hay que tomarlo con sus debidas precauciones, porque también puede pasar que esto se filtre a los medios de comunicación para meterle presión al PSV Eindhoven, que le ofrezca un mejor sueldo, que le ofrezca mejores condiciones y entonces él termine renovando, pero podría ser que sea una situación de esas. También hay que tomarlo con sus recaudos, ¿verdad? Este tipo de situaciones en el mercado de fichajes, hay muchos intereses que están detrás de una negociación y entonces podría ser el caso que busca un buen contrato con el PSV Eindhoven y la manera de encontrarlo pues es de cierta manera ir filtrando de que hay interés de otros equipos para que esto se pudiera lograr. En este caso, bueno, veremos qué es lo que sucede. Esa podría ser uno de los caminos, ¿verdad? O la otra es que sí, verdaderamente exista un interés real por parte de Guadalajara respecto de lo que es Richard Ledesma. Así que veremos qué es lo que ocurre en las próximas semanas, muchachos, o en los próximos días, que será muy importante porque si él se desempeña en su mayoría como lateral derecho, bueno, estás hablando que tienes allá a Miguel Gómez y tienes a Alan Mozo, aunque del futuro de Alan Mozo también ha estado ahí el rumor de que Guadalajara ya estaría buscándole acomodo, en fin, entonces veremos cómo se va desarrollando en los próximos días. Otra situación que también ha llamado la atención es lo que reportó el diario Récord respecto del interés que tendría el Cruz Azul para recuperar al Piojo Alvarado. El Cruz Azul todavía tiene el 50% de la carta del Piojo Alvarado. El Piojo Alvarado, ustedes recordarán, el año pasado renovó con el equipo rojiblanco hasta el 2029, tiene contrato Roberto. Entonces, para que se diera esta situación, explican en el diario Récord, es que Cruz Azul estaría dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, que se habla alrededor de $15 millones, pero como ellos tienen la mitad, entonces solamente tendrían que abonar $7.5 millones y en ese asunto, si Cruz Azul llegara, ¿no?, a decir, yo pongo los $7.5 millones, que es la mitad que me correspondería poner para hacerme de los servicios del Piojo Alvarado, de ese 50%, entonces solamente la decisión
de seguir o no en Guadalajara recaería en el propio futbolista, recaería en el Piojo Alvarado. Si el Piojo Alvarado dice, sí, pues tú podrás pagar la cláusula, pero yo me quiero quedar en Guadalajara, pues ahí ya no habrá mucho de dónde hacerse para Cruz Azul, sobre todo porque obviamente en Chivas lo que menos quieren es vender al Piojo Alvarado, ¿no? O sea, saben que es un elemento fundamental, que es un elemento muy importante, que gira alrededor de la nueva estructura deportiva que quieren plantear, y además un futbolista que renovaron hace poco y que además fue un vínculo amplio con mejores condiciones para él, una cláusula de rescisión alta. Entonces Chivas no lo quiere vender, obviamente. La cuestión acá es que pues si hay una cláusula de rescisión de contrato y Cruz Azul tiene la mitad del porcentaje de la carta del Piojo, entonces si Cruz Azul pues tiene los recursos para poder poner esos 7.5 millones de dólares. La cuestión acá sería ver si el Piojo Alvarado quiere o no hacer ese cambio, ¿verdad? Y él, pues en las últimas semanas que vimos entrevistas que realizaba, pues uno de sus grandes sueños es ser campeón con el rebaño sagrado. Entonces, me parece que ahí habrá que seguirle dando monitoreo a esta situación, pero Cruz Azul podrá tener interés, pero si el Piojo Alvarado les dice que no, pues me parece que habrá muy poco margen de maniobra para el conjunto cementero, muchachos. Y vamos a pasar con este asunto que llamó muchísimo la atención en las últimas horas. Esta noticia falsa de que Diego Dreyfus habría dado pláticas al plantel del Guadalajara por recomendación de Javier el Chicharito Hernández. Y este día, don David Medrano reveló que no fue Diego Dreyfus, que sí hubo pláticas motivacionales y pláticas de coaching y toda esta parte, pero fue por parte de Rubén Duque, quien fuera también el manager, ¿no? El manager de la selección mexicana de rugby en algún momento, y que pues es un speaker, es un experto en temas de charlas, de motivación, de liderazgo, todo este asunto. Entonces Gerardo Espinosa, de acuerdo con información del señor Medrano, llevó a Rubén Duque para dar pláticas ahí con el plantel y tratar de levantar, ¿no?, al equipo en la recta final del torneo, cosa que finalmente no sucedió, pero pues no fue Dreyfus, sino que fue Rubén Duque el que asistió allá a esas sesiones con el equipo, de acuerdo con la información del señor Medrano. Así que bueno, vamos a seguir al pendiente de toda la información que surja de las Chivas en las próximas horas, recordándoles que bueno, en el tema del fútbol mexicano, este fin de semana, el domingo, se juegan los partidos del play-in. El conjunto de Rayados de Monterrey va a enfrentar a los Tuzos del Pachuca. El que gane ese partido se va a enfrentar en los cuartos de final al conjunto del América, sea Monterrey o sea Pachuca. El que gane ese duelo va contra el América, y el que pierda va a jugar hasta la próxima semana contra el que gane de Juárez contra Pumas, y el ganador de esa serie va a ser el rival de los Diablos Rojos del Toluca. Entonces, más o menos así se va acomodando el panorama en la fase final del fútbol mexicano, y por supuesto este fin de semana podría surgir información respecto del nuevo director técnico del Guadalajara, porque se ha informado también que Nicolás Larcamón, pues, digamos, no está en esa lista, porque Chivas tiene esta política de no buscar entrenadores que tengan vínculo actual con algún equipo, sino buscar entrenadores que estén libres y que no tengan compromiso alguno con otro club y que no les apliquen, y Chivas no quiere aplicar la que le aplicaron con Fernando Gago, ¿verdad? Así que bueno, pues en ese sentido la información se tenía desde la semana anterior de que Guadalajara no estaba buscando a un director técnico que tuviera contrato. Así que bueno, veremos cómo va avanzando el tema, muchachos. Les estaremos trayendo la información. Mandarles un fuerte abrazo y seguimos en contacto.